Estimados amigos, adelante también tú. Bueno, estimados amigos, bienvenidos a Misión Mundial. Todo hombre tiene una misión en la vida, pero ¿qué creen? También la tiene ante el mundo. Esto es Misión Mundial. El programa de hoy lo vamos a dedicar a algunas experiencias que casi no se han mencionado respecto a la Segunda Guerra Mundial. Y esto marca un poco el panorama también porque se están no festejando, sino conmemorando algunas fechas muy simbólicas de esta conflagración, la segunda conflagración más importante que ha tenido la historia del siglo XX, en la que pues mucho de todo lo que se hizo en esa guerra tuvo muchas repercusiones a lo largo de toda la vida de lo que es la futura civilización humana después de todo esto, y que hoy, ya estando en el siglo XXI, estamos reflexionando también sobre todo ello. Les saluda Gerardo Young, conductor de Misión Mundial, y les paso aquí a mi colega Ernesto González Gálvez, quien les presentará a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, amigos. Tenemos hoy al ingeniero Raúl Eduardo Ángeles Muñoz, ingeniero mecánico de la CIME, Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos del Instituto Politécnico Nacional. Es presidente de la sección metropolitana de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, representante comercial de varias empresas. Hoy nos hablará sobre los antecedentes de las dos bombas atómicas que fueron arrojadas el 6 y el 9 de agosto del año 1945. Estamos cumpliendo 74 años el próximo mes. Sí. Este es el primer programa de 2 o 3 que vamos a hacer respecto a ese tema. Hoy vamos a hablar sobre algunos detalles que no se han mencionado o no han sobresalido en la historia sobre la cuestión alemana en las bombas atómicas y lo sucesivo con los japoneses. Adelante. Pues, ¿qué es lo que nos trae entonces aquí? Pues una de las cosas más, digamos, interesantes es lo que no sabíamos. Siempre se hace interesante lo que desconocemos. La Segunda Guerra Mundial me parece que tiene una sensación muy relevante en mucha gente, sobre todo de los que somos del siglo XX, los que tuvimos la oportunidad de nacer en el siglo XX. Es como la última guerra que se hizo entre potencias. Lo que olvidamos es que se hicieron entre potencias, ¿no? No fue entre una potencia y otro país débil, no, fue entre países poderosos realmente. Entonces, lo que me llama la atención es algo sobre todo focalizado con Alemania. Alemania es un país que ha estado siempre en el eje y el foco de atención de las dos primeras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y todavía creo que da mucho de qué hablar Alemania por todo lo que ha producido a partir de todo eso, todo lo que ha permitido sus estudios sobre el programa uranio que ellos tenían, que es el paralelo al que tenían los norteamericanos, y todo eso que se ha producido gran parte de la tecnología que hoy conocemos. Y Raúl, nos da mucho gusto que hoy estés acá para platicarnos un poco sobre todo esto. Te agradezco la invitación. Y tienes razón, efectivamente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial las determinó Alemania, pero básicamente por algo muy similar a lo que está aconteciendo en estos momentos. Uh-huh. ¿Qué está aconteciendo en estos momentos? Estados Unidos le está cerrando las fronteras comerciales a China, uh-huh, sí, y está obligándola a tomar decisiones que pueden no ser agradables. Bueno, lo mismo sucedió en la Primera Guerra Mundial. Previo a la Primera Guerra Mundial, uh-huh, Inglaterra le cierra las fronteras comerciales a Alemania, deja de comprarle productos y la orilla a tomar decisiones militares donde deberían de ser decisiones comerciales. Por supuesto. La no solución de la Primera Guerra Mundial orilla a Alemania a entrar en un segundo conflicto bélico para tratar de solucionar lo que no quedó solucionado en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que no quedó solucionado en la Primera Guerra Mundial?
que las potencias ganadoras hacen firmar a Alemania un tratado que se llama el Tratado de Versalles, donde obligan a Alemania a dejar de producir muchos de los principales bienes que le generaban grandes utilidades y presiona a Alemania para tener un ejército de solo 100,000 soldados. Para hacer un comparativo, Alemania en ese entonces era un país de alrededor de 50 millones de habitantes, mucho más grande que la actual Alemania, y ese país de 50 millones de habitantes tenía que ser defendido con un ejército de 100,000 hombres. ¿Cuál es el comparativo? La Ciudad de México, para su cuidado, tiene una policía de 100,000 elementos. O sea, tienes que defender, en este caso, un país de 50 millones con únicamente 100,000 elementos. Obviamente no tienes elementos. Con fuerzas limitadas. También, ¿qué le obliga a Alemania? Le obliga a no fabricar submarinos, no desarrollar su industria aeronáutica. A raíz de esto, Alemania desarrolla la industria de cohetes. ¿Por qué? Porque le prohibieron desarrollar la industria aeronáutica y sigue desarrollando los submarinos, pero ya no en Alemania, sino que toma como base puertos españoles, puertos holandeses y puertos ajenos, incluso rusos, para seguir desarrollando su industria de submarinos. Finalmente entra Hitler, que si no hubiera sido Hitler, hubiera sido cualquier otro fulano al que le hubieran puesto al frente para tratar de quitarse la camisa de fuerza que traía Alemania. ¿Qué otra cosa hay? Importante es que Alemania era el país que más premios Nobel había aportado al mundo antes de la entrada de la Segunda Guerra Mundial, donde se desarrollaba principalmente el conocimiento mundial en Alemania. Química y física eran los elementos donde más descollaban los alemanes. ¿Qué sucede con esto? Tenemos dos áreas de la física teórica y la física práctica. En la física teórica tenemos gente que sumamente destacada, pero ahí concentraban, por ejemplo, a los judíos. Las grandes mentes judías no podían desarrollarse en la física práctica, o sea, no podían desarrollar sus conocimientos teóricos para crear elementos prácticos, y los alemanes de nacimiento sí podían desarrollar la física práctica, incluso la teórica, pero también la práctica. Dentro de esta física práctica, ¿a quién tenemos? Comentábamos hace algunos días respecto a un muy destacado físico, empírico, hasta cierto punto. Esto es, no es un físico totalmente generado a partir de las universidades o los gimnasium de alemanes. Que así se llamaba, ¿no? Eso es como... Gimnasio. No es exactamente un gimnasio, sino no. un Esa centro era de estudios. La denominación, así es. Sí. Y los centros de estudio alemanes no absorben a este personaje. ¿Por qué no lo absorben? Viene de una familia noble. Es un von Arden. Ajá. Y Manfred von Arden destaca desde su niñez. Su abuela ya tenía su propia historia, le hereda a Manfred una buena fortuna de la que no puede disponer hasta no tener una edad mayor, ¿verdad? Sí. Alrededor de los 25 años. Y este hombre, desde su niñez, prácticamente 10, 11, 12 años, empieza generando desarrollos, inventos que son reconocidos por sus profesores. Claro. Ya para cuando tiene
25 años ya toma posesión de su fortuna. Para este momento él ya ha generado un desarrollo que se le llama el triodo, ¿verdad? Que es importantísimo para el desarrollo de la televisión en esos momentos en ciernes. Estos desarrollos que hace él le sirven para que Alemania sea el primer país que pone televisión a nivel público durante eventos mundiales, ¿verdad? O sea, el que la Alemania de Adolfo Hitler en 1936 pusiera televisiones a disposición del público para las Olimpiadas en lugares públicos, obviamente, es un desarrollo que se debe en gran medida a este hombre, ¿verdad? A von Ardenne. Junto con esos desarrollos de la televisión vienen algunos desarrollos que van totalmente ligados, entre ellos el radar, que necesita su pantalla, y es una emisión de electrones y rebote de los mismos que se captan en una antena o en este caso en una pantalla para determinar dónde están los objetos. Y hay otro desarrollo también que tiene este hombre, el desarrollo de barrido electrónico, que es muy similar al radar, pero hacia el mundo microscópico. Bien, nos quedamos en 1940, ¿quieres? Y pues si quieres, ahorita nos vamos a un corte para regresar a ampliar más esos fenómenos, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a un corte, amigos, y regresamos. No se vayan, quédense con nosotros. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Estimados amigos, ya estamos de regreso, ya ven, no nos tardamos mucho. Bueno, seguimos con los temas de la Segunda Guerra Mundial, y esto es una fascinante guerra, de verdad. Yo no sé si estamos enajenados con la guerra. ¿Qué parecería? La guerra yo creo que está dentro de nuestras vidas, ¿no? Hay filósofos que dicen que, por ejemplo, Heráclito, de la guerra depende que unos sean libres y otros sean esclavos, pero de la guerra también depende que los esclavos se liberen de los libres. O sea, es un motor dinámico que hace evolucionar a la humanidad, y parece que esto es cierto. El hecho de que en este momento estemos en paz es un decir, porque siempre tenemos conflictos con el vecino, con otras personas, y hacemos nuestras estrategias de alianzas entre amigos y todo este tipo de cosas para poder enfrentar la vida, ¿no? Entonces, yo no sé si de verdad la guerra es algo común en nuestra vida. ¿Así somos? Bueno, no precisamente. Lo que sucede es que es un estado evolutivo del ser humano. Tiene que trascender ese estado para poder avanzar. No puedes quedarte en un estado donde el animal prevalece sobre la conciencia. Pero es cierto que la guerra ha influido mucho en los desarrollos de la humanidad. Siempre la presión ha hecho que el ser humano trate de descollar o de defenderse de alguna u otra manera. ¿Qué sucede en este caso? En este caso sucede que muchos de los avances que se desarrollan en época de paz son utilizados con fines bélicos, de la misma manera que ahorita hay muchos avances que pueden ser utilizados de manera pacífica, pero que en caso de guerra van a ser utilizados con fines bélicos. Sí. Sucede con comentaba yo, ¿verdad?, que la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la Primera. Y me preguntaba, Werner Heisenberg, ya me acordé. Bien, me preguntaba respecto a Heisenberg. Hay un principio que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Claro, famosísimo, sí. Que dice que que una misma partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y eso ya trasciende lo que es la física clásica y se acerca a lo que estás comentando o lo que estamos comentando respecto a las teorías religiosas, ¿verdad? O sea, cuando una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, cuando es omnipresente. Y entonces llegas a la duda filosófica de la existencia de Dios. Es lo mismo que me dijeron de Dios, ¿verdad? Puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero entremos al tema que creo que querías comentar. Claro. Ernesto. Bueno, pues tú nos ofreciste hoy hablar del el extraño viaje del submarino alemán U-234. Otro caso. Y de Manfred von Ardent. Ah, bien. Realmente, mientras los estadounidenses le dieron mucho enfoque, se destinó un gran presupuesto, $2,000 millones al proyecto Manhattan. Los alemanes no desarrollaron lo mismo, no le dieron tanta intensidad a su programa nuclear, que había 2 programas nucleares, ¿no? Sí. Y bueno, el proyecto Manhattan finalmente triunfa. Parece ser que llevando el uranio que encontraron en el submarino U-234, lo llevaron los detonadores también para las bombas. La primera fue Little Boy de uranio, la segunda fue Fat Man de plutonio. Realmente, coméntanos de este extraño viaje que iba, lo último de invenciones, iba rumbo a Japón originalmente. Bien. Okay. Y de la situación de von Ardent, que después se fue con el grupo al finalizar la guerra, estadounidenses y soviéticos se dividieron a los sabios alemanes.
Bueno, más que dividirse, no fue prácticamente una división equitativa ni programada, ¿verdad? Se los pelearon, diría yo. Ahora, es cierto que había dos programas nucleares alemanes. Sí. En uno estaba Heisenberg. Y es el programa donde Heisenberg dice que él ayuda a frenar el desarrollo de la bomba atómica. Y este estaba financiado por la Luftwaffe. El programa de von Ardenne estaba financiado por el Ministerio Postal, o sea, el Departamento de Correos alemán. Hay que recordar una cosa, alguna vez ha llegado por internet la información de que por cada estampilla postal que se emitía en Alemania, un porcentaje iba destinado al proyecto. A Hitler. Hitler. Esto indica que probablemente Hitler tenía una participación económica en el proyecto nuclear alterno que desarrolla von Ardenne. ¿Por qué es importante von Ardenne? Bien, ya hablamos de sus desarrollos como científico en electrónica. ¿Siguen otros desarrollos de él? Se hace el descubrimiento, se hace el análisis de que es posible partir el núcleo de un átomo y que al partir el núcleo de un átomo se desencadena, se suelta una cantidad tremenda de energía. Claro. Determinan también que hay varios materiales con los cuales se puede producir una bomba atómica. ¿Cuáles son esos materiales? El plutonio y el uranio. Del uranio, el isótopo 235. El uranio más común es el 238 y tiene una cantidad mínima, 1%, 2%, de isótopos de uranio 235. O sea, si yo tengo 1 kilo de uranio 238, de ahí voy a poder producir aproximadamente el 1%, o sea, 10 gramos de uranio 235. Los análisis de los científicos alemanes llegan a la conclusión de que la altura más adecuada para explotar una bomba atómica son 300 metros porque es cuando logra la mayor irradiación y logra el mayor daño posible. Y que la cantidad necesaria de isótopo de uranio 235 para lograr la fisión nuclear, la reacción en cadena, es de 56 kilogramos. Debemos recordar que en estos momentos se está empezando apenas el desarrollo de una bomba atómica, ¿verdad? La bomba atómica que desarrollan tanto los norteamericanos como los alemanes, en este caso que estamos hablando de los alemanes, se le llama bomba sucia. ¿Por qué es bomba sucia? Porque no se logra que toda la cantidad de uranio contenida en la bomba entre en la reacción en cadena. Se calcula que aproximadamente el 15% del uranio que entra en reacción, en este caso en la bomba de Japón, es con el que se hace la explosión. El resto se disemina como polvo, no llega a hacer la reacción. Esto es, esa bomba, si hubiera hecho reacción completamente, hubiera tenido 10 veces mayor potencia. Destructiva. Von Ardenne, ¿por qué es importante? Pues porque logra hacer la separación del uranio 235 a partir del uranio 238. ¿De dónde extraía Alemania el uranio? De las minas polacas, que ya fue el primer país donde por guerra Alemania toma y
a partir de las minas polacas, logra hacerse de este un material. abastecimiento de uranio. De material de uranio. Bien, es un proceso que desconocen los americanos. ¿A qué vamos? Termina la Guerra Mundial y Alemania pierde. Pierde a pesar de que durante meses ha estado amenazando con las armas maravillosas. Sí. Tanto Adolfo Hitler como su secretario de propaganda, Goebbels, amenazan con sacar armas maravillosas que van a detener y revertir el ritmo de la guerra. No lo logran. ¿Qué es lo que tenemos de información real que nos han proporcionado? Bueno, la información real que hemos tenido es que en 1944 Benito Mussolini estaba a punto de cambiar de bando, de rendir a Italia y pasarse al bando aliado. Adolfo Hitler lo invita para ver una demostración de sus armas maravillosas. En una de las islas alemanas se hace una explosión atómica que reporta no directamente Benito Mussolini, sino su enviado, un conde que es enviado por Benito Mussolini para determinar la veracidad de lo que dicen los alemanes. Y él le dice, sí, definitivamente tienen una bomba que es increíblemente poderosa, superior a cualquier otra cosa que hemos visto. Regresa y también tenemos noticias de una explosión que se hace en los Montes Urales y que se encubre, pero esto ya estamos hablando de 1945, de marzo de 1945. ¿Se encubre por qué? Pues porque simple, sencilla y llanamente los soviéticos ya han avanzado tanto y es tanto su dominio sobre el territorio que tienen que los alemanes se ven rebasados, hacen su mejor defensa de su propio territorio, pero ya saben que no pueden ellos contener Evitarlo. el ataque soviético. En 1944, en junio, entran los aliados a hacer un segundo frente vía Francia. Normandía. Normandía, efectivamente. Se está cumpliendo 75 años. Entran a hacer un segundo frente, pero lo hacen obligados prácticamente por los soviéticos, porque Stalin ya les había pedido en muchas ocasiones que entraran a hacer el segundo frente y ellos se retuvieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en el desgaste de la maquinaria bélica soviética para entrar al final y tomar todo. Ajá. Cuando se dan cuenta que no es tal el desgaste de la maquinaria soviética y que su poder es tremendo, ya a punto de entrar a Berlín, Sí. ellos hacen el desembarco de Normandía y finalmente toman los territorios. Aceleran, ¿no? Sí, así es. La toma, sí. Habla Ernesto respecto al submarino U-234. Ya está terminando la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos que Alemania tiene definitivamente perdida la guerra. ¿Cuáles son las instrucciones que le dan los altos mandos a todos los alemanes? Todos nuestros avances bélicos tienen que ser destruidos. O sea, no podemos dejar en manos del enemigo lo que hemos avanzado. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo? La estrategia del enemigo es, vamos a tratar de tomar a la mayoría de los científicos y de los avances tecnológicos y armamentísticos alemanes que podamos. Claro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los tienen.
esta noticia de la bomba atómica ya había llegado por boca de los italianos a los americanos, ya había sido publicitada en los diarios italianos. No es algo que se especule que pudo ser. Está documentado. Sí, el 15 de abril aproximadamente de 1944 zarpa un submarino de un puerto en poder de los alemanes y viene cargado con los principales avances bélicos que tienen los alemanes para entregárselo a los japoneses, tomando en consideración que consideraban que Japón todavía podía defenderse probablemente por un año más, que era la misma consideración que tenían los americanos. O sea, de acuerdo a cómo se defendieron los japoneses en Iwo Jima, nosotros no vamos a poder entrar a Japón y nos va a costar una tremenda cantidad de hombres. Sí, claro. Van a morir muchas gentes, Claro. va a ser muy lento y vamos a tardar aproximadamente un año en tomar la totalidad del territorio japonés. Así nos encontramos nosotros en abril de 1944 y zarpa este submarino. ¿Tú tienes alguna pregunta? Sí, exactamente quiero saber qué fue lo que hizo ese submarino con esa operación secreta, pero ¿qué crees? Vamos a un corte Sí. y regresamos para que se quede un poco en suspenso, ¿no? Ok. Vamos a un corte, regresamos, amigos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
comentaba el ingeniero Raúl, esa serie de invenciones que se realizan cuando hay conflictos bélicos, Alemania destacó muchas investigaciones, hizo muchas invenciones, igual que los aliados, pero bueno, crearon el primer avión a reacción, fue alemán, un Henschel, creo. El avión que primero entró en operación, también a reacción, el Messerschmitt 262. Realmente todo lo que proveyó Alemania al mundo bajo esas invenciones para destrucción. También hablar de esas mentes privilegiadas que se reunieron en el proyecto Manhattan, ultra secreto, que manejó Estados Unidos, un proyecto que costó $2,000 millones, que se apuró porque los soviéticos ya querían invadir Japón y se iba a hacer una situación como en Alemania, que se dividió en 4 sectores. Una partición. Sí, querían evitar eso con Japón. O la ocupación total, ¿no? Más bien. Bueno, los soviéticos ya venían por el norte, ya habían invadido Manchuria. Corea. Sí. Realmente el clan militar no quería rendirse, por eso usaron las 2 bombas. La bomba, la de Hiroshima, y 3 días después, el 9 de agosto, la del puerto de Nagasaki, donde se inspiró la ópera de Madame Butterfly. Y bueno, pues, ¿qué ocurre con esta situación de invenciones, de amargas lecciones de la destructividad que puede promover el ser humano contra el mismo ser humano? ¿Qué llevaba el submarino U-234? Bien, efectivamente, en la carga del submarino U-234, ¿qué se encontraba? Se encontraban desarmados 2 aviones a reacción Messerschmitt 262. Se encontraban los planos para su construcción. Se encontraban los planos para la construcción de la bomba balística B-2, que es el primer cohete que se fabrica en el mundo. Se encontraba también la bomba teledirigida con la que los alemanes hundieron varios buques. Se encontraba, lo más importante probablemente sea varios cientos de detonadores infrarrojos y 560 kilogramos de uranio 235 contenido en 10 contenedores con una cubierta interior de oro de 56 kilogramos de uranio 235 cada uno. Como platiqué al principio, la cantidad mínima para lograr la reacción atómica que habían determinado los científicos era de 56 kilogramos. Esto es, envían a Japón la cantidad necesaria para elaborar 10 bombas atómicas. Y los detonadores también fundamentales para lograr la reacción en cadena. ¿Por qué es importante? Porque los Estados Unidos no habían logrado hacer una reacción en cadena a partir del material fisionable nuclear que tenían, debido a que desconocían cómo lograr esta reacción en cadena. Todos sus sistemas de detonación eran primitivos, por decirlo de otra manera. ¿Y por qué es importante von Ardenne? Porque él genera estos detonadores infrarrojos, de la misma manera que había avanzado mucho Alemania en sus miras de rayos infrarrojos para visión nocturna. Así genera estos detonadores, y la ventaja del detonador infrarrojo es que logra, el material fisionable tiene que detonar en aproximadamente, vamos a hablar de 50 diferentes partes
una esfera con 50 diferentes partes de material fisionable, cada una con un detonador, y todas tienen que detonar al mismo tiempo para lograr la reacción en cadena. No se lograba de otra forma que no fuera por los detonadores infrarrojos. ¿Por qué? Porque estos toman una luz como señal y esa luz hace que se activen todos los detonadores al mismo tiempo. O sea, no es un cable eléctrico que conduce la electricidad de un detonador al otro, sino que todos reaccionan al ver la misma luz al mismo tiempo. ¡Qué avance! Y en ese momento se da la reacción en cadena, ¿verdad? Ya tenemos la altura a la que se debe de detonar la bomba, ya tenemos la cantidad de material y llegan este submarino que hace su travesía a partir del 15 de abril de 1945 y se entera aproximadamente el 10 de mayo de 1945 que Alemania ya se rindió. Alemania, ¿cuándo se rinde? El 8 de mayo de 1945 y ya tienen avanzado mucho tanto los rusos como los americanos en cuanto a su toma de prisioneros científicos. Ya von Braun se ha entregado con toda su cuadrilla de científicos a los americanos. Que es la operación Paperclip. Efectivamente, y hay una operación similar por parte de los científicos. Von Ardenne, ¿qué decide? Decide con algunos de los principales científicos nucleares alemanes entregarse a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque él cree que la Unión Soviética va a seguir financiando todos los planes de estudios que ellos tienen. Y von Ardenne, entre comillas hay que decirlo, ¿verdad?, también detona el inicio de los estudios de la medicina nuclear años después. ¿Cómo se desarrolla la entrega del submarino U-234? Pasa el 10 de mayo, se enteran de que ya cayeron las estaciones de retransmisión alemanas y empiezan a hacer su investigación. El capitán de este submarino empieza a hacer su investigación, logra ligar con otro capitán de submarino y conoce que efectivamente la rendición es real. Decide que no va a entregarse a las fuerzas inglesas o canadienses. Para hacerlo de esta manera da coordenadas falsas y se enfila hacia otro objetivo que es hacia Estados Unidos. Estados Unidos toma nota de esto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya están haciendo un rastreo vía aérea de todo lo que hay en el Océano Atlántico y rastrean a este barco. ¿Tú, Ernesto, tienes algún comentario? Bueno, pues ellos deciden enfilarse al puerto de Portsmouth y se entregan a las fuerzas estadounidenses. Ese uranio que traen de carga directamente se va a Los Álamos. Sí. Y bueno, pues así como los detonadores. Sí. Entonces parece ser que es un buen empujón para terminar el proyecto y hacer la prueba en julio, la prueba Trinity de la bomba atómica, que inmediatamente después las hacen para Japón, ya que los japoneses no querían rendirse, los obligan a hacerlo, ¿no? En efecto, hacen la explosión de la primera bomba atómica en Estados Unidos. Este es de plutonio, con material fisionable que tienen los americanos, pero ya con los detonadores alemanes. Y los planos de la bomba atómica que vienen en el submarino los hacen que la segunda explosión nuclear declarada sea la primera bomba atómica que se suelta, en este caso en Hiroshima. Pero esta bomba está hecha a base de uranio 235, del cual los americanos no tenían ni la más remota idea de cómo lograr la separación.
Cuando le Excelente. preguntan al director del proyecto Manhattan por qué la primera bomba atómica que explota es de uranio y no de plutonio, que es lo que ha desarrollado Estados Unidos, él comenta, pues hicimos la primera explosión de uranio porque ya se había probado este tipo de bombas. Y efectivamente los alemanes ya habían explotado bombas de uranio con anterioridad. La segunda bomba atómica que explotan en Japón, Nagasaki. en Nagasaki, está hecha a base del material americano que es plutonio. Sí, Y Ernesto. pues sí, pues yo creo que es interesante, nos va a dar para otro tema. Creo que te vamos a requerir aquí como unos 2 o 3 veces más, mi querido Raúl. El día 8 vamos a hablar. En caso sí, de que mis ocupaciones me lo permitan. Sería bueno. Sí, claro, cómo no. ajá. Y bueno, pues yo creo que Vamos a ¿por qué terminar. no comentamos un poquito sobre lo que es La lo peña. que es la peña de los comandantes? Es Tenemos- interesante. Los tres estamos en un grupo que tiene 62 años de existencia. Se llama la Peña de la Amistad. Nos reunimos cada miércoles. Hoy nos avisaron del sensible fallecimiento de un integrante del grupo, Raimundo Rosas Pérez, el cual deseamos que en paz descanse. Decía Henry Ford que trabajar en equipo, reunirlo es un logro, pero mantenerlo es un éxito. Y así es como hemos trabajado, así es como hemos estado. Así es. Que los líderes del grupo, los organizadores y los administradores no han dejado que nos divaguemos. El grupo sigue existiendo. Y bueno, deseamos que el alma de nuestro amigo Raimundo Rosas esté en paz. Así es. La Y bueno, despedida. pues nos despedimos Agradecemos entonces. a Raúl. Agradecemos mucho a Raúl, también integrante de los comandantes. Como te digo, esperamos que ojalá puedas estar con nosotros en otras emisiones, porque siempre la historia bélica es interesantísima. Pues sí, efectivamente, quisiéramos que no fuera así. Y quisiéramos que no el mundo se esté encaminando en estos momentos, otra vez por razones Sí, es económicas, cierto. hacia un conflicto. Sí. ¿Y qué vemos? Vemos que una potencia está orillando a las demás naciones a arrodillarse, está buscando ahogarlas, ahorcarlas, y que finalmente esa tensión llega el momento en que tiene un rompimiento, y ese rompimiento se llama la guerra, ¿verdad? Así es. En lo particular, yo creo que la guerra no es la solución. Perfecto. Y creo que si están orillándonos hacia un conflicto, no es porque lo queramos. Ni Bien. los habitantes de Estados Unidos, ni los de China, ni los de ningún país. Ujú. Entonces, hay razones superiores a los propios habitantes para esta situación. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí en este programa Misión Mundial. Y Ernesto González Gálvez, conductor, su servidor también, Gerardo Young, en la conducción de este programa, pues les saludamos como siempre lo hacemos, también de parte de nuestro invitado hoy. Salve audiencia. Gracias.